Está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Muy buenas tardes, querido radioescucha de En tu Camino. Para prepararnos para la Pascua, de lunes a jueves tenemos para ti la Biblia en versión novelada. Y los viernes reflexionaremos juntos con el rezo del Vía Crucis. Gracias por quedarte con nosotros. En tu Camino presenta. La Biblia. La Biblia. Esta es la Biblia, la Sagrada Escritura, en versión novelada para ti. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a En tu Camino. Hoy tendremos la segunda parte de la narración sobre el primer libro de los Reyes. En tu Camino presenta la segunda parte de El primer libro de los Reyes. Y como introducción recordemos que el primer libro de los Reyes sigue la historia de los reyes que comenzó con Saúl y continúa con el rey David y los demás reyes. En la primera parte de este libro que escuchamos en el programa anterior, el rey David, poco antes de morir, entregó el trono a su hijo Salomón, quien inicialmente mostró fidelidad y obediencia a Dios. Cuando Yahvé le concedió un don, él pidió sabiduría, por lo que Dios no solo se la concedió, sino también grandes bendiciones y riquezas. Eso le permitió construir el templo para Dios y un hermoso palacio. Sin embargo, al final de su vida, Salomón, cegado por el poder y el enamoramiento, se alejó de Yahvé y permitió que se diera culto a otros dioses. Por eso el Señor le advirtió: Salomón, no has guardado mi alianza ni los preceptos que te había dado. Por esto, te quitaré una parte de tu reino y se la daré a un servidor tuyo. Solo que en atención a David, tu padre, no te lo quitaré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo. Además, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré especialmente una tribu en atención a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí para mí. Y así fue. Cuando murió Salomón, su hijo Roboam se volvió prepotente y no siguió el consejo de los ancianos. Esto ocasionó que se dividieran las 12 tribus de Israel y solo 2, la de Judá y la de Benjamín, lo aceptaran como rey. Las otras 10 tribus aceptaron a Jeroboam como su monarca. De esta manera, se formó el reino del norte o Israel con las 10 tribus que seguían a Jeroboam y el reino del sur o Judá que seguían a Roboam. Ambos reyes se disponían a entrar en guerra, pero Dios les dijo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, así como al pueblo de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, y diles de mi parte: no suban a pelear contra sus hermanos de Israel, que cada uno regrese a su casa, porque yo soy el que ha dispuesto lo sucedido. Ellos hicieron caso a las palabras de Yahvé y no se enfrentaron. Jeroboam fortificó la población de Siquem y vivió en ella. Después se fue a Penuel y también la fortificó. Pero pensó: ahora me siguen muchas tribus, pero como el templo que construyó Salomón está al sur, en Jerusalén, región de Judá, donde reina Roboam, existe la gran posibilidad de que las tribus vuelvan a reconocer a Roboam como rey. Y Jeroboam tenía razón, porque como Jerusalén, por su templo y el arca de la alianza, era considerada la ciudad santa, todas las tribus iban a ese lugar a dar culto y ofrecer sacrificios a Dios. Si el pueblo continúa yendo a Jerusalén para ofrecer sus sacrificios en el templo, se reconciliarán con Roboam, rey de Judá. Entonces me matarán y mi reino volverá a él. Jeroboam pidió consejo e hizo 2 terneros de oro. Luego convocó al pueblo para decirles: escúchenme bien.
Ya no tienen que ir a Jerusalén para adorar. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Colocaré uno de estos terneros de oro en Betel y el otro en la población de Dan. El pueblo llevó en procesión sus ídolos y Jeroboam les construyó santuarios. Y por si esta infamia fuera poca, hizo mayor su pecado. Es cierto que Yahvé pidió a Moisés que todos los sacerdotes de Israel fueran de la descendencia y tribu de Leví, pero todos los sacerdotes están en Judá y sirven en el templo. Y si no actúo con astucia, mi pueblo no tendrá sacerdotes en donde yo reino. Les diré que yo soy el rey y que puedo nombrar a quienes yo elija. Entonces, Jeroboam designó como sacerdotes a hombres comunes que no eran de la tribu de Leví. También decretó una fiesta semejante a la que se celebraba en Judá, y en esta ocasión, él mismo subió al altar. Pero un enviado de Dios se acercó a él en el momento en que de pie, al lado del altar, se preparaba a quemar incienso. El profeta gritó hacia el altar: En la familia del rey David va a nacer un niño cuyo nombre será Josías. Él matará sobre este altar a los falsos sacerdotes que quemaron incienso en él, y manchará el altar quemando sobre él huesos humanos. Y el profeta dio esta señal: El altar se va a romper y se van a derramar las cenizas que hay sobre él. Cuando el rey oyó las palabras del hombre de Dios y lo que decía contra el altar de Betel, extendió la mano que tenía puesta sobre el altar. ¡Atrápenlo! Pero la mano que extendió contra el profeta se secó y no pudo doblar el brazo. El altar se rompió y se derramó la ceniza según la señal antes dicha. Por favor, suplica a Yahvé tu Dios y ruega por mí para que pueda doblar mi brazo. El hombre suplicó a Yahvé y el rey pudo doblar el brazo. Ven a descansar a mi casa, que quiero hacerte un regalo. Aunque me dieras la mitad de tus pertenencias, no entraré contigo. No comeré ni beberé en este lugar, porque Yahvé me lo ordenó así. No comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino que viniste. Y no regresó por el camino que había llegado a Betel, sino por otro. Vivía en Betel un anciano profeta. Vinieron sus hijos y le contaron cuanto había hecho aquel día el enviado de Dios y lo que había dicho al rey. ¿Por qué camino se ha ido? Sus hijos le indicaron el camino que tomó el hombre para volver a Judá, y él les dijo: Prepárenme mi burro. Montó en el burro y partió tras el enviado de Dios, al que encontró sentado bajo un árbol. ¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Ven a mi casa a comer algo. No puedo volver contigo y entrar en tu casa, ni puedo comer pan ni beber agua en este lugar, ni puedo volver por el mismo camino que he llegado, pues así me lo ordenó Yahvé. Pero el anciano replicó mintiéndole: También yo soy profeta como tú, y por orden de Yahvé un ángel me ha dicho: hazlo volver contigo para que coma y beba agua. Así, el enviado fue a su casa, comió pan y bebió agua con él. Cuando estaban sentados a la mesa, una palabra de Yahvé llegó al profeta anciano y dijo con voz fuerte: Así dice Yahvé: Tú me has desobedecido y no has acatado la orden que te di, sino que has regresado y has comido y bebido en el lugar del que te había dicho: no comerás ni beberás allí. Por eso tu cadáver no será enterrado junto al de tus padres. Cuando se levantaron de la mesa, el anciano le preparó un burro y partió el que había venido de Judá. Mientras iba por el camino, un león lo sorprendió y lo mató, y su cadáver quedó sobre el camino. El burro se quedó junto a él y el león también. Unos hombres que pasaban vieron el cadáver tendido junto al camino y al león que estaba junto a él. Cuando llegaron a la ciudad en que vivía el anciano profeta, contaron lo que habían visto. Cuando éste lo supo, exclamó: Es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé. Por eso Yahvé lo entregó al león, que le dio muerte conforme a lo que había anunciado. Y mandó a sus hijos: Prepárenme el burro. Y estos se lo aparejaron.
Partió, pues, y encontró el cadáver tendido en el camino, y al burro y al león que permanecían junto a él. El león no había devorado el cadáver ni había destrozado al burro. El profeta puso el cadáver sobre el burro y lo llevó a la ciudad, donde le hizo los funerales y lo sepultó. Dejó el cadáver en su propio sepulcro y lo lloraron según la costumbre. Después de esto, el anciano dijo a sus hijos: Cuando yo muera, sepúltenme junto a él y pongan mis huesos junto a los suyos. Porque él ha hablado de parte de Yahvé contra los ídolos del altar de Betel y de los santuarios de las montañas que hay en la ciudad de Samaria. Y ciertamente se cumplirán sus palabras. Por su parte, Jeroboam, rey en el norte, siguió su mal camino. Continuó tomando gente del pueblo para que fueran sacerdotes de los santuarios que había inventado. A cualquiera que se presentaba, lo consagraba sacerdote aunque no fuera de la tribu de Leví. Este fue el pecado de Jeroboam y de sus sucesores, la razón por la cual serían exterminados de la superficie de la tierra. Tenemos que hacer una pausa y al regreso volvemos con la segunda parte de El primer libro de los Reyes. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en Tu Camino. Cristo está. Estás escuchando En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se elige al Papa? ¿Qué es un cónclave y quiénes votan en él? ¿Existió alguna vez una mujer papa? La sede vacante. Un libro escrito por el Padre José que es una guía fascinante que a través de preguntas y respuestas aclara todos los aspectos del proceso de elección papal. Conoce el cónclave, cómo se organiza y quiénes participan en él, y descubre mucho más sobre la historia del Vaticano y su líder espiritual. La sede vacante. Adquiere la nueva versión actualizada en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. En Tu Camino. Gracias por seguir escuchando la segunda parte del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo cayó enfermo Abías, el hijo de Jeroboam. Levántate y disfrázate para que no te reconozcan y ve a la ciudad de Silo. Allí está el profeta Ahías que me anunció que yo reinaría sobre este pueblo. Llévale 10 panes dulces y un tarro de miel. Él te dirá lo que va a suceder al niño. Así lo hizo la mujer. Fue a Silo y entró en la casa de Ahías, el cual era tan viejo que ya no podía ver, pero Yahvé le había dicho: La esposa de Jeroboam viene a ti, haciéndose pasar por otra, para consultar acerca de su hijo enfermo. Cuando ella entre, le dirás esto: Te destaqué en medio del pueblo y te puse como jefe de Israel. Quité este reino a los hijos de David para dártelo. Pero tú no has imitado a mi siervo David. Él ha cumplido mis mandamientos y me ha servido con todo su corazón, haciendo lo que me agrada. Mientras que tú te has portado peor que los anteriores reyes. Me has hecho enojar haciéndote otros dioses, dioses que no son más que estatuas, y a mí me has dejado tirado. Por eso voy a mandar la desgracia sobre la familia de Jeroboam. Haré perecer a todos sus varones hasta el último de sus esclavos. Barreré a su familia como basura, hasta que desaparezca del todo. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros,
A los que mueran en el campo se los comerán las aves. Palabra de Yahvé. Cuando la mujer llegó y pasaba la puerta, Ahías oyó sus pasos. Entra, esposa de Jeroboam. ¿Por qué quieres pasar por otra? Ven, tengo un duro mensaje para ti. Ahías le hizo saber las duras palabras de Dios y añadió: En cuanto a ti, esposa de Jeroboam, levántate y vuelve a casa, pero en el momento en que entres en la ciudad, morirá tu hijo. Todo Israel lo llorará y le hará funerales. Será el único de tu familia que tenga sepultura, porque él es el único en quien Yahvé ha encontrado algo bueno. Por eso mismo, Yahvé se encargará de dar un rey a Israel, y éste acabará con los descendientes de Jeroboam. Yahvé molerá a Israel hasta que quede como cañas arrastradas por el río. Arrojará a Israel de este país fértil que dio a sus padres y los dispersará al otro lado del río Éufrates, porque lo hicieron enojarse con sus árboles sagrados. Yahvé dispersará a los hijos de Israel por todas las naciones debido a los pecados que Jeroboam ha cometido y en los cuales arrastró a su pueblo. Entonces, la esposa de Jeroboam regresó a su casa, y en el momento en que tocaba con sus pies el umbral de la puerta, el niño murió. Sepultaron al hijo de Jeroboam, y todo Israel hizo duelo por él. Después de reinar 22 años en Israel, o reino del norte, Jeroboam también murió. Pero volvamos al reino de Roboam, hijo de Salomón en Judá, reino del sur. Tenía 42 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que Dios había elegido entre todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Pero, lamentablemente, también el reino de Roboam había pecado contra Dios. El pueblo de Judá me ha ofendido mucho más de lo que hicieron sus padres con los pecados que cometían. También ellos han construido santuarios a sus ídolos, en toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Incluso hay hombres afeminados que renovaron todas las abominaciones de quienes yo he expulsado ante los hijos de Israel. Por eso, Dios permitió que el año 5 del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, atacara Jerusalén y se apoderara de los tesoros del templo y de los de la casa del rey, llevándose todos los escudos de oro que había hecho el rey Salomón. Roboam hizo en su lugar escudos de bronce, pero esto indicaba que por alejarse de Dios, el poder de Roboam también terminaría. Cuando murió Roboam, lo sepultaron en la ciudad de David. De esta manera, las 12 tribus que había logrado unir el rey David se habían dividido en 2 reinos. Pero tanto el de Roboam, Israel o reino del norte, como el de Jeroboam, Judá o reino del sur, ofendieron a Dios y así lo hicieron también sus sucesores. El poder cegaba a los reyes y los alejaba de Dios, pero uno de los peores reyes fue Ahab, que reinó para Israel, el reino del norte. Ahab no siguió las indicaciones de Dios que le había insistido. No tomarás como esposa a una mujer que no sea de tu pueblo y que no reconozca que yo, Yahvé, soy tu Dios. Por el contrario, tomó por esposa a Jezabel, que adoraba al dios Baal, a quien se sacrificaban niños. Pero no solo permitió que su consorte fuera idólatra, sino que él mismo se puso a servir a Baal y se postraba ante él.
Amado esposo, Ahab, te estoy muy agradecida porque levantaste un templo y un altar para Baal aquí en Samaria, la capital de tu reino. Todo sea por complacerte, amada Jezabel. También puso un tronco sagrado dedicado al ídolo y con todo lo que hizo, ofendió a Yahvé más que todos los anteriores reyes de Israel. El culto a Baal incluía el sacrificio de recién nacidos, por lo que Dios envió ante el rey al profeta Elías. Ahab, por haber contrariado a Yahvé, el Dios de Israel, a cuyo servicio estoy, te doy su mensaje. No habrá estos años lluvia ni rocío mientras yo no los mande. Tu pecado y los caprichos que cumples a Jezabel traerá sequía a todo el pueblo, porque seco está tu corazón. Ya he hablado y me retiro. ¡Ajá! ¡Atrapa a ese maldito profeta! ¿Cómo se atreve a amenazarte? ¡Atrápalo y dale muerte! ¡Quiero que extermines a todos los profetas de Yahvé! Pero Dios no abandonaría al profeta Elías. Elías, dirígete al oriente y escóndete cerca del torrente de Kerit, al este de Jordán. Tomarás agua del torrente y en cuanto al alimento, he ordenado a los cuervos que te lo lleven ahí. Elías obedeció y se fue a vivir al lugar indicado. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde y tomaba agua del torrente. Pero al cabo de cierto tiempo se secó el torrente porque no había caído lluvia alguna sobre el país. Entonces le habló Yahvé. Levántate y ve a Sarepta, pueblo que pertenece a los sidonios, y permanece allí, porque he ordenado a una viuda que te dé comida. Elías se fue a Sarepta y al llegar a la entrada de la ciudad vio a una viuda que recogía leña. Elías la llamó. Mujer, por favor, tráeme un poco de agua en tu cántaro para beber. Cuando ella iba a traérselo, le pidió: tráeme también un pedazo de pan. Por Yahvé, tu Dios, no me queda nada de pan. Solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en un cántaro. Estaba recogiendo un par de palos para el fuego y así poder preparar un pan para mí y para mi hijo. Cuando lo hayamos comido, no nos quedará más que esperar la muerte. No temas. Ve a casa a hacer lo que dijiste. Pero primero hazme un panecito a mí y tráemelo. Y después lo harás para ti y tu hijo. Porque así dice Yahvé, Dios de Israel: no se terminará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite del cántaro, hasta el día en que Yahvé mande la lluvia a la tierra. Ella hizo lo que Elías le había dicho y tuvieron comida, ella, Elías y el hijo. Y milagrosamente, la harina de la tinaja no se agotó ni disminuyó el aceite del cántaro, según lo que Dios había prometido por medio de Elías. Pero Dios mostraría más fuertemente que actuaba a través de su profeta, porque pocos días después, el hijo de la viuda enfermó y murió. La tristeza de la viuda fue tal que le hizo un reproche a su visitante. ¿Qué mal quieres para mí, hombre de Dios? ¿Has venido a sacar a luz mis pecados y hacer que muera mi hijo? Acerca a tu hijo. Ella lo tenía en su seno y se lo pasó a él, que lo acostó en la cama y enseguida oró a Yahvé. Dios mío, ¿por qué quieres castigar a esta viuda que me cobijó en su casa? ¿Por qué has hecho morir a su hijo? Elías se tendió 3 veces sobre el niño e imploró a Yahvé. Dios mío, por favor, que vuelva el alma de este niño. Tenemos que hacer una pausa y al regreso volvemos con la Biblia.
Señor, te pido por quienes no tienen empleo. Concédeles pronto trabajo digno y bien remunerado que les permita desarrollar su profesión, ofrecer un servicio y obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y la de sus seres queridos. Y mientras lo encuentran, haznos generosos con ellos. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Gracias por seguir escuchando la segunda parte del primer libro de los Reyes. Dios mío, por favor, que vuelva el alma de este niño. Yahvé escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. El profeta tomó al niño, lo bajó de su habitación y lo entregó a su madre. Mira, tu hijo vive. Ahora veo realmente que eres hombre de Dios y que tus palabras vienen de Yahvé. Aquella fue la primera resurrección de la que habla la Sagrada Escritura. Tres años después, Yahvé habló a Elías. Ve y preséntate a Ahab, pues nuevamente mandaré la lluvia sobre este país. Y partió Elías para presentarse a Ahab. En la ciudad de Samaria faltaban los alimentos, así que el rey Ahab llamó al administrador de su casa de nombre Abdías. Este era servidor de Dios y cuando Jezabel mandó exterminar a los profetas de Yahvé, él ocultó a 50 en una caverna y a 50 en otra, donde los proveyó de pan y agua. Abdías, eres mi administrador y quiero que me acompañes a recorrer el país por todas sus fuentes y torrentes para ver si encontramos algo de hierba para mantener los caballos y mulos sin que tengamos que suprimir el ganado. Ahab y su administrador se repartieron para recorrer el país. Ahab se fue por un camino solo y Abdías por otro. Estando Abdías en camino, Elías le salió al encuentro y Abdías cayó ante él con el rostro en el suelo. ¿Eres tú, Elías, mi señor? Yo soy. Ve a decirle a tu señor, ahí viene Elías. Pero, ¿qué pecado he hecho para que me entregues en manos de Ahab? ¿Acaso quieres mi muerte? Por Yahvé que no hay nación ni reino donde no haya mandado a buscarte. Y cuando decían, Elías no está aquí, les hacía jurar que no te habían encontrado. Y ahora, ¿le voy a decir que tú estás aquí? Sucederá que en cuanto me aleje de ti, el espíritu de Yahvé te llevará no sé dónde. Mientras tanto habré avisado a Ahab y él, al no hallarte, me matará. Sin embargo, yo soy siervo de Dios desde mi juventud. ¿Acaso nadie te ha hecho saber lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahvé? ¿Y cómo oculté a 100 de ellos en 2 cuevas? Y los alimenté con pan y agua. Y ahora tú quieres que avise al rey que estás aquí. Es seguro que me matará. Por Yahvé Sabaoth, a quien sirvo, hoy mismo yo me presentaré a él. Abdías fue pues a transmitir este recado a Ahab, el cual volvió para ver a Elías. Cuando Ahab vio a Elías, le dijo: Ahí vienes, peste de Israel. Yo no soy la peste de Israel, sino tú y tu familia, que han abandonado los mandamientos de Yahvé para servir a Baal. Manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo, todos los israelitas, y los 450 profetas de Baal, a quienes mantiene tu mujer Jezabel. ¿Qué pretendes hacer? Ya lo verás en su momento. Ahab avisó a todo el pueblo de Israel y reunió a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo. Entonces Elías se dirigió a todo el pueblo. ¿Hasta cuándo van a continuar con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si lo es Baal, síganlo a él. El pueblo quedó callado. Entonces Elías les dijo:
Haremos un sacrificio al verdadero Dios. Yo solo he quedado de los profetas de Yahvé. En cambio, los profetas de Baal son 450. Pues bien, que se nos den 2 becerros y que ellos escojan uno. Lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo por mi parte prepararé el otro becerro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Luego ustedes invocarán a sus dioses y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. El pueblo estuvo de acuerdo y Elías dio prioridad a los profetas de Baal. Ya que ustedes son más numerosos, elijan el becerro e invoquen el nombre de su Dios. Los sacerdotes de Baal tomaron el animal, lo prepararon y estuvieron invocando desde la mañana hasta el mediodía. ¡Baal, respóndenos! ¡Baal, respóndenos! Pero no se oyó ni una respuesta. Desesperados, los profetas de Baal danzaban junto al altar que habían hecho, pero no hubo una sola respuesta. ¡Baal, respóndenos! Cuando llegó el mediodía, Elías empezó a burlarse de ellos. Griten más fuerte porque Baal, su Dios, debe estar ocupado haciendo sus necesidades. Quizás salió de viaje, o está dormido, o hay que despertarlo. ¡Baal, respóndenos! ¡Baal, respóndenos! Ellos seguían gritando y, según su costumbre, haciéndose cortes e incisiones con cuchillos y navajas hasta que les brotó sangre. Pasado el mediodía cayeron en trance hasta la hora en que se ofrecen los sacrificios de la tarde, pero no se escuchó a nadie que les diera una respuesta o una señal de aceptación. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: ¡Acérquense a mí! Todos se acercaron a él. Elías arregló el altar de Yahvé, que había sido destruido por Ahab y su esposa Jezabel. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien Dios le dio el nombre de Israel, y levantó un altar a Yahvé. Enseguida hizo alrededor del altar una zanja, acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Entonces ordenó: para que vean el poder de Dios, llenen 4 cántaros de agua y vacíenlos sobre el becerro y la leña. Así lo hicieron, y Elías les pidió que repitieran 3 veces lo mismo hasta que el agua corrió alrededor del altar y la zanja se llenó. Luego, el profeta inició su oración. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he hecho estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, y que todo el pueblo sepa que tú eres Dios y que tú conviertes sus corazones. Entonces bajó el fuego de Yahvé, que devoró al novillo del sacrificio, la leña, y absorbió el agua de la zanja. Viendo esto, el pueblo cayó rostro en tierra y exclamó: ¡Yahvé es Dios! ¡Yahvé es Dios! ¡Pronto! ¡Atrapen a los profetas de Baal! ¡Que no se escape ninguno! La gente los atrapó y Elías los llevó al arroyo Sison, donde los degolló. Luego Elías le mandó decir al rey Ahab: vete a comer y a beber porque ya se oye el ruido de la lluvia que cae. Ahab fue a comer y a beber. Mientras, Elías subía a la cumbre del monte Carmelo, que se encuentra a la orilla del mar. Ahí se postró con el rostro entre las rodillas y le dijo a su muchacho: sube, mira hacia el mar y dime lo que ves. El joven fue a mirar y dijo: no veo nada. Elías le ordenó: regresa a observar 7 veces. Así lo hizo su sirviente, y a la 7ª vez: allá, subiendo del mar, se ve una nubecita del tamaño de una mano.
Prepara tu carro y baja para que no te detenga la lluvia. Empezó a soplar el viento y las nubes obscurecieron el cielo. Hasta que comenzaron a caer pequeñas gotas que se convirtieron en una tempestad. El rey Ahab subió a su carro y se fue a Jezreel, pero Elías se amarró el cinturón y se puso a correr delante de él hasta la entrada de la ciudad. Al llegar, el rey contó a su esposa Jezabel todo lo que había hecho Elías. Y después que cayó el fuego del cielo, Elías degolló a todos los profetas que protegías, a los profetas de Baal. ¡Maldito Elías! Pues háganle llegar mi mensaje. Que yo muera si mañana a esta hora no te trato como has tratado a los profetas de Baal. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Al llegar a Berseba de Judá, dejó allí a su muchacho porque él no corría peligro. Pero Elías caminó por el desierto todo un día y se sentó bajo un árbol. Cansado y agobiado, deseó la muerte. Ya basta, Yahvé. Toma mi vida, pues yo voy a morir como mis padres. Después, se acostó y se quedó dormido debajo del árbol, pero un ángel lo tocó y lo despertó diciendo: levántate y come. Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Después que comió y bebió, se volvió a dormir, pero por segunda vez, el ángel de Yahvé lo despertó. Levántate y come, si no el camino será demasiado largo para ti. Elías se levantó para comer y beber, y con la fuerza que le dio aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb. Allí se dirigió hacia una cueva y pasó la noche en aquel lugar, y le llegó una palabra de Yahvé. ¿Qué haces aquí, Elías? He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y me están buscando para quitarme la vida. Volvemos con la Biblia. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. ¿Te gustaría conocer los lugares sagrados de Tierra Santa? Viaja con el Padre José de Jesús del 16 al 26 de junio y visita Jerusalén, la Gruta de Belén, Nazaret, Caná, Cafarnaúm, el Lago de Galilea, el Monte de las Bienaventuranzas, el Monte Tabor, el Río Jordán y muchos lugares más. No te pierdas esta oportunidad única. Llama ahora mismo para reservar tu lugar, ya que los espacios son limitados. Teléfonos 55 46 06 6476 y 55 46 06 6676. La peregrinación a Tierra Santa con el Padre José será el viaje de tu vida. En tu camino. Ya estamos de regreso para seguir escuchando la segunda parte del primer libro de los Reyes. Vino primero un huracán tan violento que desgajaba los cerros y quebraba las rocas. Pero Dios no estaba en el huracán. Después hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después brilló un rayo. Pero Dios tampoco estaba en el rayo. Después se sintió el murmullo de una suave brisa. Elías, al oírlo, se tapó la cara con su manto, salió de la cueva y se paró a su entrada. Y nuevamente Dios le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Ardo de amor celoso por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los israelitas te han abandonado, derribado tus altares y dando muerte a tus profetas. Solo quedo yo y quieren matarme.
Vuelve por donde viniste atravesando el desierto y ve hasta Damasco. Tienes que establecer a Hazael como rey de Aram, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo para que sea profeta después de ti. Ellos aniquilarán a todos los que rompieron mi alianza. Al que no mate Hazael, lo hará morir Jehú. Al que no haga morir Jehú, lo matará Eliseo. Pero dejaré en Israel a 7,000 hombres, que son todos los que no se arrodillaron ante Baal ni lo besaron. Elías partió de allí y en el camino encontró a Eliseo, hijo de Safat. Este estaba arando una parcela de 12 medias hectáreas y llegaba a la última. Al pasar, Elías le echó su manto encima. Entonces, Eliseo abandonó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo: Déjame dar a mis padres un beso de despedida y te seguiré. Puedes ir, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo tomó los bueyes y los sacrificó. Asó su carne con la madera del arado y la repartió a su gente para que comiera. Después, se fue tras Elías y quedó a su servicio. Mientras tanto, el rey Ahab enfrentaba diversas batallas con éxito, pero se le presentó un problema que le ocasionó disgusto y tristeza. Un hombre llamado Nabot tenía una viña al lado del palacio del rey y éste le dijo: Dame tu viña para que me sirva de huerto para hortalizas, ya que está junto a mi casa. Yo te daré por ella una viña mejor o, si te parece bien, te la pagaré como es debido. Pero Nabot le respondió: Señor, es la herencia que mis padres me dejaron y no puedo darla. Líbreme, Dios, de eso. Ahab se fue a su casa triste y enojado por la respuesta de Nabot, que quería conservar la herencia de sus padres. Se acostó sin querer comer y con la cara hacia la pared. Jezabel, su esposa, vino a verlo y le preguntó: ¿Por qué estás triste y no comes? Estuve conversando con Nabot para que me vendiera su viña, o si prefería me la cambiara por otra viña más buena, pero me respondió que no quería deshacerse de la herencia de sus padres. Tú eres el que manda en Israel. Levántate, come, alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Jezabel escribió cartas en nombre de Ahab, les puso el sello de este, envió las cartas a los ancianos y a la gente importante que vivía junto a Nabot. En las cartas decía: Ordenen un ayuno con una asamblea y hagan que Nabot se siente al frente de la reunión general de la ciudad. Traigan a 2 malvados que declaren en su contra diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Y luego, échenlo fuera de la ciudad y tírenle piedras hasta que muera. Los ancianos y dirigentes de la ciudad hicieron lo que Jezabel les pedía y dieron muerte a Nabot. Cuando ella recibió la noticia, le dijo a Ahab: Levántate y toma posesión de la viña de Nabot porque ya ha muerto. Ahab se levantó y bajó a la viña para tomar posesión de ella. Pero la palabra de Yahvé llegó a Elías: Levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel en Samaria. Está en la viña de Nabot para tomar posesión de ella. Le dirás esto de mi parte: Así que después de matar, ¿te adueñas de la herencia? Luego le dirás: En el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán la tuya. Elías fue a presentarse ante el rey Ahab. Elías, ¿me encuentras aquí, enemigo mío? Aquí te encuentro, porque tú has actuado como un pérfido y has hecho lo que no le gusta a Yahvé. Por eso yo mismo traeré el mal sobre ti. Barreré tu descendencia y exterminaré todo varón de tu familia. Tu descendencia desaparecerá como la de Jeroboam, porque arrastraste a tu pueblo al pecado, y a mí me has enojado. Tus hijos no serán sepultados. A los de tu familia que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves de rapiña. Pero también Dios le hizo saber al rey lo que esperaba a su malvada esposa. También ha hablado Yahvé contra Jezabel, tu esposa. Los perros la comerán en el campo de Jezreel. La sentencia era porque, instigado por su esposa Jezabel, Ahab se había alejado de Dios y había seguido la idolatría. Cuando el rey oyó estas palabras, rasgó sus ropas, se puso un saco sobre el cuerpo, ayunó y se acostó con el saco puesto.
y andaba muy triste. Entonces Dios le dijo a Elías: ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por ello no le mandaré el castigo mientras él viva. En vida de su hijo, la desgracia caerá sobre su familia, pero Jezabel no se salvará. La sentencia de Dios se cumpliría cuando, para defenderse de los ataques del rey de Aram, decidieron unirse Ahab, rey del norte, Israel, y Josafat, rey del sur, Judá. Antes de lanzarse a la batalla, los reyes consultaron a los profetas y todos le dijeron a Ahab que saldría victorioso. Pero Josafat, rey de Israel, dijo: Todos los profetas te anuncian la victoria, pero ¿no hay algún otro al que debamos escuchar? Sí, falta Miqueas, pero a él lo aborrezco porque siempre me anuncia males. Entonces mandaron traer a Miqueas. Todos los profetas le han anunciado a Ahab la victoria, así que tú también deberás decir lo mismo. Yo solo diré lo que Yahvé me indique. Al llegar frente a los reyes, Miqueas vio a todos los profetas en trance y entonces tomó la palabra. Escucha, Ahab, lo que Yahvé me dio a conocer. He visto a Yahvé sentado en su trono y a toda la corte celestial que estaba de pie a su lado, unos a su derecha y otros a su izquierda. Y Yahvé les preguntó: ¿quién engañará al rey de Israel para que suba a la ciudad de Ramot y ahí muera? Unos decían una cosa y otros otra. Se adelantó pues un espíritu y dijo a Yahvé: yo lo engañaré. Yahvé le preguntó: ¿en qué forma? Y el espíritu respondió: iré y pondré la mentira en la boca de todos sus profetas. Y Yahvé dijo: tú lograrás engañarlo, anda y hazlo. Por eso Yahvé puso la mentira en la boca de los profetas que están aquí, porque él ha decidido tu muerte. He visto a todo Israel disperso por las montañas, como rebaño sin pastor. Esa gente ya no tiene amo. Que cada uno vuelva a su casa en paz. Esta es la verdad, dice Yahvé. Uno de los guardias del rey se acercó y le dio una bofetada a Miqueas. Entonces el rey de Israel ordenó: tomen preso a Miqueas, encarcélenlo y ténganlo a ración estricta de pan y agua hasta que yo vuelva victorioso. Si vuelves victorioso, será señal de que Yahvé no ha hablado por mí. Ambos reyes se lanzaron a la batalla. Pero en ella, uno de los arameos disparó una flecha sin saber a quién apuntaba e hirió a Ahab entre la parte alta y la parte baja de su coraza. Entonces Ahab dijo al conductor de su carro de guerra: ¡pronto! ¡Da la vuelta con las riendas y sácame de aquí! Porque estoy gravemente herido. Pero la lucha era muy violenta y el conductor no pudo sacarlo, sino que, para que su ejército no se doblegara, sostuvo al rey de pie en su carro frente a los arameos. La herida de Ahab comenzó a sangrar cada vez más copiosamente y corría por el fondo del carro. Y en la tarde, Ahab murió. Al anochecer se corrió esta voz por el campamento: cada uno a su ciudad, cada uno a su tierra, el rey ha muerto. Se cumplían así las palabras de Yahvé, el Señor. He visto a todo Israel disperso por las montañas, como rebaño sin pastor. Esa gente ya no tiene amo. Que cada uno vuelva a su casa en paz. Ahab fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Pero habían lavado el carro con abundante agua junto al estero de Samaria, de modo que los perros lamieron la sangre y las prostitutas se bañaron en ella, según lo que había dicho Yahvé. Por su parte, Josafat, rey de Judá, hizo algunas cosas agradables a Dios, pero lamentablemente también cayó en la idolatría y murió.
Así termina el primer libro de los Reyes. ¿Qué pasará con la malvada Jezabel, esposa de Ahab? ¿Cómo pasará Elías, su espíritu de profeta, a su discípulo Eliseo? Esto lo escucharemos en nuestro siguiente segmento dedicado al segundo libro de los Reyes. No te lo pierdas. Gracias por haber escuchado un capítulo más de La Biblia. Te esperamos aquí, en Tu Camino.